peritoneal. Cuando hay otros órganos inflamados en el inflamatorio, como son los divertículos que hemos hablado, también provoca dolor y reacción peritoneal. Y hemos dicho que se llama el signo de ¿quién? ¿Qué se llama? Nuestro anatomista. A la derecha, fosa ilíaca derecha. Pero en el resto del abdomen, Guineo de Mosif, ¿no es cierto? Todo eso lo tienen que saber porque es parte de su práctica todos los días. Todos los días se ve esto en emergencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entidad, para enganchar el tema, ¿ya? Hablamos de una peritonitis. Y hemos hablado, ustedes tienen en su capítulo qué es una peritonitis. ¿Y qué vamos a decir que es el peritoneo, Adriana? Es una membrana, correcto, ¿estamos de acuerdo? Que recurre la cavidad abdominal y va a ser un repliegue sobre los órganos. Es una membrana con mucha irrigación e inervación que tiene elementos de defensas. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, imagínense, alguien de ustedes se pudre aquí, el peritoneo visceral que lo recubre a esa estructura va a generar dolor. Y si el proceso inflamatorio sigue, ¿no es cierto?, va a comprometer el peritoneo parietal y el dolor se va a diseminar. Por eso es que tenemos dolor diseminado. No solamente, y el mejor ejemplo es el cuadro apendicular, empieza en fosa ilíaca derecha y cuando el proceso se disemina por todo el abdomen, el dolor ya no solamente se localiza en fosa ilíaca derecha y el glúteo, sino en todo el abdomen y provoca reacción peritoneal. Entonces, esa interpretación la tenemos que tener en cuenta cuando el proceso ya está generalizado y es ahí que decimos que la peritonitis es una inflamación del peritoneo, porque hay un órgano enfermo, que está provocando este cuadro. ¿Y cuáles son las clasificaciones que ustedes han entendido que puede generar proceso inflamatorio dentro del abdomen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Nuestro anatomista, a ver, ¿cuáles son las causas más frecuentes de peritonitis? La apendicitis, si estamos hablando de la apendicitis. Diverticulitis, ¿ya? Hemos hablado de abdomen agudo obstructivo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un abdomen agudo obstructivo bajo? ¿Cuáles son? Vólvulo y fecaloma. Pero si yo no intervengo en ese abdomen agudo obstructivo, ¿qué va a pasar con ese colon? Ese colon va a estar distendido y al haber distensión se va a alterar la circulación. Ya le he dicho, si yo estoy aquí y lo aprieto esto tiene circulación. Si esto es mi pared del abdomen, esto está irrigado, pero si lo aprieto por el aire porque está distendido, va a sufrir la circulación. ¿Y qué va a pasar si sufre? Va a haber una isquemia y eso se va a perforar y va a provocar derrame de salida de la materia fecal o intestinal a la cavidad libre, aquí, libre. Y eso ¿quién va a reaccionar? ¿Quién reacciona? ¿Quién es el policía del abdomen? ¿Quién es el policía del abdomen? El peritoneo. Y va a provocar esta manifestación. Entonces, ven que hay muchas causas de abdomen, de peritonitis, pero, o si está el vólvulo, que es la torsión sobre su eje, en este caso el vólvulo de sigmoide, porque puede haber vólvulo de intestino delgado, obstrucción, va a sufrir el mismo mecanismo y eso se va a perforar y va a vaciar el contenido libre a la cavidad y va a provocar. Entonces, genera un cuadro de peritonitis y ya sabemos
¿Cómo me dijo su nombre? Abraham. Abraham, si hay un proceso inflamatorio, infeccioso, ¿qué es lo que va a acontecer con el abdomen y con el organismo en general? ¿Ah? ¿Salir a dónde? No, a ver, ¿están entendiendo o no? ¿Qué va a provocar, Micaela? Estoy hablando de una peritonitis que puede tener origen inflamatorio, ¿no es cierto? Que puede tener origen obstructivo. El otro abdomen agudo que vamos a hablar más adelante se llama perforativo, que generalmente lo que se perfora hemos visto en úlceras gastroduodenales, o un abdomen perforativo que puede llegar a una peritonitis, ¿no es cierto? Un abdomen agudo hemorrágico, aquí está nuestro ejemplo de abdomen agudo hemorrágico, no porque esté pálida, pero le vino hace 2 semanas un embarazo ectópico. La sangre es estéril, pero si lo dejamos ahí, se puede infectar, ¿ya? Entonces puede llegar a una peritonitis. ¿Y quién está reaccionando? ¿Cómo se llama? Yanina. Entonces, ¿quién está reaccionando? El policía, el peritoneo está tratando de bloquear ese proceso inflamatorio, que después se hace infeccioso. Y ahí, en esa lucha de los policías con el factor agresivo, se va a formar pues pus en la cavidad, los elementos se forman. Eso es la peritonitis, pus en la cavidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las manifestaciones clínicas? Ya le hemos hablado. ¿Qué hay en un abdomen agudo inflamatorio? Fiebre, dolor, reacción peritoneal. ¿Y qué pasa con ese organismo, Abraham? Si hay un proceso infeccioso y los policías, como los que tenemos aquí, se vencieron y el proceso sigue, ¿qué va a pasar con ese organismo? Entra en un estado de respuesta inflamatoria sistémica, va a entrar en un estado de sepsis, ¿ya? Empieza a comprometerse el pulmón, la respiración, secuestro de líquidos, deshidratación. Entonces hay una serie de componentes que cuando hablamos del tratamiento de la peritonitis, lo primero que dicen hay que operar. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Estabilizar. ¿Usted quiere decir? Primera vez que la veo. No, pero es otra. ¿Así? Pero no es estudiante bien. Estabilizar al paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha habido un mecanismo fisiopatológico, que está descompensando al paciente. Las toxinas van a afectar el intercambio gaseoso y el paciente va a empezar a respirar mal, va a tener secreciones. Entonces el paciente está entrando en un estado séptico. A eso se llama un choque séptico. Cuando ustedes hablen cuántos tipos de shock hay y por qué se caracterizan los choques o los shocks hipovolémicos, porque no lleva sangre, no lleva oxígeno. Distributivo, ¿no es cierto? Han llevado shock séptico. Y todo termina en que la célula va a sufrir. Entonces el paciente va a estar, el líquido intravascular se va a extravasar, va a estar deshidratado, el riñón va a tener mala perfusión, urea, creatinina alta. ¿A dónde va a llegar ese paciente? A la muerte. Entonces, lo primero que hacemos con un paciente con peritonitis es estabilizarlo, darle oxígeno, intubarlo, líquido, para poder operarlo. Pero ya hemos llegado a la cirugía. Antes de llegar a la cirugía tenemos que clasificar las peritonitis. ¿Cuántos tipos de peritonitis ustedes creen que pueden haber? Eso es abdomen agudo. Entonces la vamos a clasificar en 3. ¿Ok? Peritonitis primaria.
Peritonitis secundaria y peritonitis terciaria. Micaela, ¿cuál es la peritonitis primaria? Me va a decir la primera. La secundaria, la segunda. ¿Por qué se llama peritonitis primaria? Fíjense este término. ¿Ya? Porque la cavidad abdominal se ha infectado. Para que ustedes razonen. La cavidad abdominal, cuando hay una apendicitis aguda, ¿dónde está su origen? Ahí mismo en el abdomen. Es decir, el foco de origen de esa infección abdominal, si ustedes quieren, está en el abdomen. Entonces, una peritonitis secundaria ¿a qué? De un órgano intraabdominal. Hemos hablado apendicitis, diverticulitis, colon perforado, intestino delgado perforado, estómago perforado. O sea, a ese los autores le han puesto peritonitis secundaria. ¿Y cuál será la primaria? Cuando el foco séptico está dentro de la cavidad abdominal. Y la peritonitis secundaria es primaria. Si la peritonitis secundaria está el foco séptico en la cavidad abdominal, de lógica, yo, estudiante de Derecho del cuarto año de la Gabriel, ¿no es cierto? Al ratito razono y le digo yo, claro, si la secundaria su foco de origen está en el abdomen, la primaria su foco de origen no está en el abdomen, de lógica. Un buen estudiante de Derecho me dice eso, y de Medicina entonces lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar el foco? Micaela, ¿ah? ¿Dónde está el foco? ¿Por qué se puede llenar la cavidad del pus si no hay ninguna infección de un órgano intraabdominal? ¿De dónde puede venir la bacteria que me infectan la Adriana? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De Cochabamba, de La Paz, de Oruro? ¿De dónde puede venir? ¿Alguna herida? Frío, digamos, pero está lejos. ¿Ya? ¿De dónde? ¿De la vía urinaria? Algo más cerca de las mujeres. ¿De la sangre? Todo llega por la sangre. Pero en este caso no llega por la sangre. ¿Qué tienen ¿Cuáles son los órganos vitales en las mujeres? Ovario, útero. No saben. Micaela, ¿qué hacemos? Una clase práctica, entonces van a decir ahorita. Órganos genitales internos y los externos. ¿Cuáles son los internos? Útero, trompa y vagina, delante. En medicina no la escuchan al rector que está siempre eso. ¿Ah? Útero, trompa y vagina, delante. Esos son los internos. ¿Y los externos? Vulva. La vulva, mayores, menores, intermedios, lo que ustedes quieran. Vagina y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, todo es un canal. O el útero está afuera. ¿Saben, no? La ubicación, por lo menos, cómo está, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Saben que trae la novela? ¿Y qué les pasa a las mujeres? Aunque algunos hombres quisieran también tenerlo. ¿Ya? ¿Qué les pasa? ¿Qué hay? ¿Hay infecciones vaginales o no? Antes la famosa gonorrea, qué sé yo, y todo. Ahora hay vulvovaginitis de origen bacteriano. Hay tricomoniasis. Hay un montón de no es el rector ese, pero no lo veo. ¿Sí? Pero no se ven algunas camisas. Que las infecciones que hay en la vulvovaginitis, ¿a dónde van a ir? Hacia interno del hombre. La vagina, vulvovaginitis, se va al útero, de ahí ¿a dónde? Trompa. ¿Y ahí a dónde sale? A la cavidad abdominal.
Entonces, esas infecciones canaliculares ascendentes me pueden provocar una peritonitis primaria. Si yo toso de enfermedades crónicas y toda esa cosa, ¿qué se llama esa enfermedad pulmonar? Tuberculosis. ¿Y cuántos tipos de tuberculosis conocemos? Intestinales, pleurales, Lo más frecuente, faringia, ¿no es cierto? Hay ginecológicas. Entonces, y hay diseminaciones hematógenas, hay tuberculosis ganglionar, pulmonar, y hay peritonitis tuberculosa. Entonces, son las... No veo, oye, en la luz, que hay diferencias, ¿no ves? No hay ni un órgano en el abdomen que está generando ese proceso infeccioso. ¿Sí? Los pacientes que tienen ascitis, por ejemplo, pueden infectarse la ascitis, que es estéril. ¿Ya? Porque son pacientes que tienen, o los pacientes que hacen diálisis peritoneal, de tanto que lo funcionan, pueden introducirse los gérmenes adentro y provocar una peritonitis. Ahora yo le voy a preguntar, y si no lo llamamos al rector que venga a pasar clases aquí para aprender. No, pregúntenle, va a ver ahorita. No, doctor, no la creen aquí los chicos que usted ha sido mi alumno. Sí, por eso es lo que no sé yo. Grabado eso. Oye, ya sabes, entonces, va el grano. Y por eso sí me decían, ¿por qué no lo trae aquí? Chao, chao. Entonces, le he planteado dos escenarios, primario y secundario, para que hablemos de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? ¿Para quién? ¿Para cuál? para ¿Cuál quiere? la infección. Las dos tienen infección. Lo primero sería estabilizar al paciente. Ya, medidas generales. Medidas generales. ¿Usted quiere ser primaria o la segundina? La segunda. La segundina, bien, así aprendan todas las mujeres. Bien, quiere ser la segundina, está bien. Usted, Micaela, quiere ser la catedral o la capilla. ¿Ah? ¿Quiere ser? Bien, Claudia. ¿Qué le va a hacer en la secundaria? En la secundaria, primero los signos para ver si... No, ya la estabilizó, le dio todo. Ahora, ¿cómo la va a tratar esa peritonitis? ¿Qué entiende por secundaria? A ver, déjame yo el ejemplo. Infección local. Ya. ¿La definición cuál es? Es una infección localizada en el área peritoneal. No, peritonitis secundaria. Se dice que es una peritonitis secundaria, un proceso inflamatorio infeccioso de la cavidad abdominal, peritoneal, generada por una afección de un órgano intraabdominal, secundario a una... ¿Y cuáles son los órganos que están más? No cerca, estamos cerca, no cerca está, si no me alejo, mi apéndice está más lejos, o sea, todos los órganos pueden ser. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? El apéndice. Entonces, digamos que tiene una peritonitis secundaria de origen apendicular. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero sería extraer los ¿No es cierto? O sea, Apendicectomía. otro estudiante de medicina. ¿Ya? Entonces, eso le vamos a poner un nombrecito bonito. Tratar el foco séptico de origen. Para no decir, le saco el apéndice, porque es divertículo, le tengo que sacar el divertículo. Si es el colon, pero le tengo que sacar el colon. Entonces,
nuestra definición técnica tiene que ser erradicar el foco séptico de origen. Si la muela está chida, yo la saco la muela. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Tratar el foco séptico de origen. Y ahí hacemos todo. Y una vez sacamos el foco séptico, los parches. Fue perforativo. Los Puede parches. ser que se hace una Eso, no se meta con la perforación, métase con el foco séptico de origen. Puede ser perforación, puede ser apéndice, divertículo, no se meta. Lo que digo al comienzo está bien. Lo segundo, una vez erradicado, por eso dice muerto el perro, se acaban las pulgas, ¿es cierto? Una vez erradicado el foco que me generó el incendio, ¿qué hace cuando hay un incendio? Lo apagó el fuego y después limpia. Es lo que está diciendo ella. Limpieza de cavidad abdominal. O algunos lo llaman toilet de la cavidad abdominal. Toilet es una palabra francesa, creo que dice limpieza. Entonces, eso, barrió, luego no va a barrer, le va a echar agua, va a tirar, le va a echar agua, ¿para qué? Para lavar. Inclusive hemos utilizado agua de grifo, ahí, porque no hay suero para comprar en el paciente, en el San Juan de Dios, y se echaba agua de grifo. Y si todo el mundo se sorprendía y decía, ¿pero por qué? Pero si eso está lleno de caca, de pus y todo, o sea, el agua de grifo hasta la tomamos, entonces no me vengan con que esto va a estar más limpio y se va a infectar si todo está sucio adentro, de lógico. Entonces, se lavaba, ¿ya? Y después, drenaje. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar colecciones que tienen que drenarse. ¿Sí? Entonces, y ahí viene ya uso de antibióticos, porque uno no tiene microscopio y la va a sacar todas las bacterias, van a quedar el proceso ahí, y para eso uno lo complementa con antibióticos de amplio espectro, para el gram positivo, para el gram negativo, para aerobios, todas esas cosas. Y hace todas las medidas de sostén que ustedes. ¿Bien? ¿Quiere seguir? ¿Quiere ser la primera? Ya, es mucha que la habrán hecho a ella, ¿no? Ya fue como, ¿por qué la ha tratado mal? ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primaria? Ya yo sé cuál es la primaria. ¿Cuál es la primaria, Adriana? ¿Ah? No prestó atención a esa parte. ¿Cuál es la primaria? ¿Cuál es su nombre? Infección renal. Yanine, ¿cuál es la primaria? La primaria era El foco séptico está extraabdominal. ¿Qué ejemplo? por ejemplo, la tuberculosis Lo más frecuente en la mujer. puede en las mujeres una infección oral en niños. Ya, o sea, una infección, una ascendente, canalicular ascendente. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos el útero, los labios mayores, menores, sacamos la vagina, ¿qué hacemos? Tratar la infección primeramente. Tratar la infección. O sea, el concepto es ese. El manejo es clínico, ve cómo cambia. El manejo es clínico. Yo no le voy a sacar los pulmones si es una tuberculosis pulmonar que ha hecho una tuberculosis peritoneal. Entonces, esto es el manejo clínico. Muchas veces es difícil. ¿Por qué es difícil diferenciar lo clínico de lo quirúrgico? ¿Por qué? Por la sintomatología. Correcto. ¿Por qué? Porque los dos tienen dolor abdominal, reacción peritoneal, pero lo que nos va a ayudar muchísimo va a ser ¿qué cosa? La clasificación. No, pues ya, usted le va a venir al paciente, mire, esta es la clasificación
Origen. ¿Qué se llama? El origen. ¿Pero qué se llama? ¿Cómo voy a saber la etiología o el origen si ella está con una primaria o secundaria? Examen físico. ¿Qué se llama eso? Antes del examen físico, ¿qué viene? ¿Y eso qué se llama? Dentro, un capítulo. La semiología, teoría clínica. Historia clínica, pero dentro de la historia clínica hay un capítulo ahí abajito que dice los antecedentes. Si usted va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo estaba con flujo, estaba con esto, estaba... a ver, haremos un examen ginecológico, a ver, ¿me entiende? Eso es la historia clínica. ¿Y la peritonitis terciaria cuál será? La tercera, ¿no, Micaela? ¿Cuál es la terciaria? Es después de la secundaria. Antes, o sea, imagínense, hemos hecho lo que en la secundaria, lo que ella ha dicho. Hemos erradicado el foco infeccioso de origen, hemos lavado, hemos dejado drenaje, hemos utilizado antibióticos. Pero ella es una paciente inmunodeprimida. ¿Qué va a pasar? Sigue el proceso infeccioso. A ver. Y ahí va a coleccionar, el peritoneo va a reaccionar y va a reaccionar con un cuadro peritoneal y va a formar colecciones, va a formar bolsones de pus en fosa ilíaca derecha, en todos los espacios que conocemos, ¿no? Morrison, fosa esplénica, suprahepático o sufrénico derecho, izquierdo o en fondo de saco. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, ¿no es cierto? El antecedente de estos eventos, ¿sí? Hay pacientes que uno lo opera de peritonitis, está todo bien y se va a la casa, después vuelven a la semana, a las 2 semanas o dos, me sigue doliendo. Uno le pide una ecografía, colección líquida. Hemograma, leucocitosis. Ecografía, colección líquida suprahepática, en sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, en Morrison. A eso se llama peritonitis. Algunos, como en su libro lo llaman, ¿qué cosa? O antes lo llamábamos nosotros, los famosos abscesos residuales. Entonces, Yanina, si yo le digo y ustedes van a ver que los temas se repiten, hay un tema que ustedes van a tener ahí, absceso sufrénico. ¿Qué me puede hablar del absceso sufrénico? Sería una colección, ¿no es cierto?, en el espacio sufrénico. ¿Y cuál sería su origen? Puede ser, como te dije, secundario a otra infección. ¿Y cuál sería su clínica? La clínica fiebre, Dolor. Fiebre, dolor y puede ser el enriquecimiento del lo digestivo. No se olvide que el sufrénico está localizado entre el diafragma y la cara superior del hígado, ¿no es cierto? Entonces, si está la colección ahí, muy poco probable que altere el resto del abdomen, eso es de lógico, pero puede haber. ¿Qué más? Bueno, podríamos decir, palpar un poco de mejor. Dolor, la palpación, puede ser. Método de diagnóstico. Método de diagnóstico. Ecografía. Ecografía. Ahora, no sé, ya llegaron con esto, ya cuando estaba por ir. Así deberían ser las clases, ecografía. ¿Qué me va a dar la ecografía? La presencia de una colección. ¿Qué tratamiento voy a hacer? Pero mire el concepto de antibiótico. Eso está encapsulado. Eso es tejido muerto.
El antibiótico a través de quién llega. Y eso es indicado, es un poco probable. Entonces, absceso drenado, Absceso curado. ¿Y cómo qué vamos a hacer? ¿Acaso tienen toda eso? Un drenaje percutáneo. Y si no tengo un drenaje percutáneo, un drenaje abierto. Usted ha hablado de absceso sufrénico. Y revísenlo en su texto, absceso sufrénico es lo que ella ha dicho. Nos vemos mañana, Micaela, que ha estado muy callada.